La semana siguiente llegó sin demasiadas novedades, ya metido de lleno en la rutina de la vida de un aprendiz en Eilimbar. Los entrenamientos siguieron su curso sin que Alex y Víctor volviesen a cruzarse de nuevo, y las prácticas de magia se hacían cada vez más interesantes. Una tarde en la que Alex estaba especialmente inspirado, logró hacer crecer un arbusto de la nada en menos tiempo que ninguno de sus compañeros. No consiste en aprender una técnica, dijo Orología, después de felicitarlo, sino de encontrar dentro de cada uno el don de la magia. A pesar de nacer con ello, no es algo que tengamos de forma natural, por eso tenemos que encontrar la afinidad con él antes de lanzarnos a esforzarnos inútilmente. Por ello, se requiere más espíritu que pericia. Cuanto más logréis comprender vuestras capacidades y sepáis uniros a ellas, más sencillo os resultará usarlas. En las clases tuvieron que esforzarse más, puesto que varios profesores comenzaron a hacer preguntas para comprobar quién estaba atento, y Alex, salvo en historia, estaba tan perdido como sus compañeros. Sin contar con que matemática se le daba especialmente mal. Laudía, en cambio, siempre contestaba bien y participaba con entusiasmo, haciendo preguntas que los profesores consideraban dignas de un alumno aventajado. Alex se fijó en que Ludor nunca levantaba la mano, pero siempre que le preguntaban respondía brillantemente. La mañana del domingo la pasaron en una de las salas de estar del último piso, tratando de entender un complejo manual de gramática clásica que les traía de cabeza. Es odioso, comentó Dubar desesperado. Pero si ya nadie habla así. ¿De qué nos va a servir aprendernos todo esto? No te desvíes, que pierdo el hilo, le increpó Cerasia. ¿Cuándo se supone que se usa el dativo? Cuando quieres indicar el objeto de la acción, leyó Alex del pesado volumen. También habían sacado unos cuantos rollos que tenían esparcidos por la mesa sobre la que estaban trabajando, aunque también indica posesión. No entiendo nada, se lamentó Ralovet. Pues está muy claro, replicó Cerasia, tomando una tabla de madera con cera y un punzón que usaban para escribir en borrador. Se usa aquí y aquí, ¿ves? Dijo enseñándoselo a Ralovet. Creo que lo tienes mal, apuntó Alex, comprobándolo en el libro. Cerasia dejó caer la tabla de cera sobre la mesa y se llevó las manos a la cabeza con desesperación. ¿Y si hacemos un descanso? Propuso Dubar. Me parece genial, dijo Alex con alivio, levantándose para estirar las piernas. Ralovet y él daban vueltas por la habitación, tratando de no estorbarse. Afuera llovía con intensidad y el repiqueteo de las gotas de agua sobre la piedra de la pared les llegaba como un suave murmullo. Alex se asomó por la ventana y contempló el paisaje con calma. Las nubes cubrían todo el cielo y el sol no hacía ningún intento por salir. El día invitaba insistentemente a no abandonar el abrigo del castillo. Solo los soldados de guardia y el pobre Argan debían desafiar al tiempo. Por eso le llamó la atención ver a un hombre montado a caballo cruzar el valle en dirección norte. Iba a trote ligero y se cubría con un sayo azul oscuro, mientras su montura chapoteaba resignada por el césped. Pobre hombre, me alegro de no ser un correo, comentó Ralovet. Había estado mirando por encima de su hombro sin decir nada. ¿Es un correo? Preguntó Alex. ¿Cómo lo sabes? ¿Tú saldrías afuera si no es por obligación? Respondió Ralovet, levantando las cejas. O es un soldado o un correo, y este no lleva armas. Alguien quería mandar una carta a su casa y a ese le ha tocado salir bajo la tormenta. Ya habían regresado a la mesa según hablaban. Tu pobre amigo sí que lo estará pasando mal allá abajo, comentó Cerasia, mirando a la ventana con aprensión. Solo se mojará cuando le toque salir. Lo peor es el olor a humedad, explicó Alex, que había estado ayudándole en el cobertizo la tarde anterior. Esperemos que para el jueves se haya pasado, terció Dubar con la mirada perdida en los pergaminos de gramática. Porque si no tendremos que hacer la fiesta en el comedor principal o incluso cancelarla. No creo que pase ninguna de las dos cosas. Cerasia zanjó la discusión a la vez que tomaba el grueso libro de gramática y lo abría por la página 1145. La fiesta a la que se referían, por lo que Alex había entresacado de conversaciones pasadas, era una celebración que organizaba el señor Rogen cada año a la que asistía todo Eilimbar salvo los guardias de servicio en ese momento. Al parecer, era una forma que tenía Rogen de mostrar cuán poderoso era y de afianzar los lazos con todos los habitantes del señorío. Alex sabía que no iba a ser como el banquete de inicio de curso al que no pudo asistir, puesto que Argand le había comentado que en las cocinas hacían turnos dobles desde hacía días para poder estar ellos también. Incluso los carpinteros y herreros trabajaban más de la cuenta para preparar el estrado y las mesas en el patio de armas. A ver, ¿por dónde íbamos? Preguntó Ralovet, tras soltar un ligero suspiro.
Llegó el jueves y no había ni rastro de nubes en el cielo. Los artesanos prepararon un gran estrado para el señor y su corte igual que el de la ceremonia de juramento, al que añadieron una mesa alargada y decorada con el emblema de la casa de Urzi. 2 grandes mesas más ocupaban el patio de armas de la fortaleza, colocadas junto a la principal en forma de U y dejando espacio en el centro para 3 grandes fogones y una olla que habían traído de la cocina. Suspendieron la última clase para tener más tiempo, al igual que las lecciones de magia de aquella tarde. Y para la 5ª hora desde la salida del sol, Alex y los demás ya estaban esperando para salir al patio, charlando tranquilamente en el pasillo del primer piso que estaba sobre el gigantesco reloj de sol y viéndolo todo desde los soportales. El reloj era una semiesfera dividida en secciones, una para cada hora y numeradas del 1 al 12 que se repartían desde el alba hasta el crepúsculo. Ayer estuve ayudando a colocar las mesas, comentó Argant, emocionado, pesan más de 15 quintales cada una. Añadió, haciendo un exagerado gesto de cansancio. A mí me han dicho que han matado a 100 venados solo para la comida, añadió Dubar, entusiasmado. Al poco rato los hicieron pasar y se sentaron todos juntos, en la segunda mesa del lado oeste, de espaldas al torreón. Enseguida salió una legión de cocineros que se pusieron a preparar unas mesas auxiliares frente a los fogones, pero sin servir ningún plato, tan solo una copa de vino por persona. Alex estaba ansioso por empezar cuando llegó Rogen. Salió de una de las puertas laterales del patio, caminando con solemnidad al ritmo de los cuernos que sonaban desde lo alto y precedido por varios soldados vestidos de gala y 4 portaestandartes. Junto a él iba su esposa, y los dos lucían sus mejores galas. La señora un largo traje verde pardo y él una camisa del mismo color con una capa azul brillante que formaba elegantes volutas al andar. Detrás de ellos marchaban todos los cortesanos en desorden, hablando entre sí a voz en grito. Subieron al estrado y se situaron frente a la mesa, esperando a que Rogen y su esposa llegasen a los tronos que habían dispuesto para ellos. En cuanto lo hicieron, el señor demandó silencio con un gesto y habló con voz potente y atronadora, multiplicada por el efecto del eco del patio. Sed todos bienvenidos. Especialmente los embajadores de las casas vecinas, que han tenido la deferencia de acudir desde tan lejos. Por favor, comed y bebed sin reparo, pues esta es mi casa y todos vosotros estáis bajo mi protección y, levantando su copa en alto, agregó. Que la sombra de los elementales os resguarde. Honor y virtud para todos. Dicho lo cual, apuró la copa de un solo trago, siendo imitado por todos los presentes. Al verlos, Alex y sus compañeros también lo hicieron, a pesar de que Alex no había probado el vino antes. Parecía zumo, aunque con un sabor mucho más fuerte. No le gustó, pero apuró la copa lo antes posible, al igual que el resto. Cuando todos hubieron terminado, repitieron honor y virtud para todos. Y se sentaron, aguardando los platos que comenzaban a ser servidos. Ciervo asado, conejo cocido y jabalí relleno, todo acompañado de las más diversas viandas y con un aspecto delicioso. Comieron hasta hartarse, especialmente Argant y Ralovet, que acabaron compitiendo para ver quién devoraba más cochinillo asado. Alex, por su parte, había renunciado hacía tiempo a la competición y disfrutaba tranquilamente de una tarta helada de nata y de una agradable charla con Dubar. Tiempo después, los cocineros despejaron el centro de la mesa y varios asistentes prepararon 2 tronos más grandes y decorados frente al estrado, de manera que el emblema de la casa de Urzi que cubría la mesa principal sirviese como estandarte. En cuanto todo estuvo listo, Rogen y su séquito abandonaron el estrado y se dirigieron al trono, donde el señor de Elimbar se sentó, acompañado por su esposa. Cuando todos estuvieron acomodados alrededor, los embajadores de las distintas casas ofrecieron solemnemente regalos de lo más variopinto, que Rogen correspondió de la misma forma, aunque con presentes de menor lujo. Les agradeció con buenas palabras su presencia y les deseó un buen viaje de vuelta a su tierra. Después fue el turno de las 5 hermandades. Todos los magos pertenecientes a ellas se pusieron en pie y acompañaron a sus respectivos guardianes hasta el centro, que se colocaron en fila frente a Rogen. Fue Serian el primero en adelantarse, junto con sus aprendices. 9 jóvenes, todos mayores que Alex, que se inclinaron a la par que su guardián cuando éste tomó la palabra. El espíritu de Ignem que en vos se ha cobijado se alza para defender vuestro honor y vuestros dominios, señor de Urzi, declaró solemnemente. La casa de Urzi y mi mayorazgo se regocijan con ello, dignísimo guardián, respondió Rogen, diciendo cada palabra con el mismo peso que daría a un decreto o una ley señorial. Tras retirarse Serian y los suyos, se adelantó András, el guardián de Idor, que repitió la misma fórmula y se inclinó.
Alex se sorprendió muchísimo al descubrir a Laudia entre sus aprendices, la más joven de los 15 magos que llevaban la banda azul. Después de Igor se adelantó Kumakta. Su guardiana no era mayor que Serian, llevaba una larga melena rubia recogida en un moño y respondía al nombre de Hannah. Su voz denotaba energía y valor, sin perder feminidad por ello. Ludor era el más joven de los 12 aprendices que la acompañaron, pero caminaba como si llevase ya años con ellos. Araden, la maestra de la hermandad de Swin, y Osgar, el duro y entrado en carnes guardián de Lur, cerraron la comitiva con sus respectivos aprendices. Todos ellos parecían tranquilos y serenos, como si estuviesen acostumbrados a hacer aquello miles de veces. Una vez todos los aprendices y guardianes de las hermandades volvieron a sentarse, Orología y los demás maestros de magia ordinarios ocuparon su lugar. Ralovet, al ver aquello, se revolvió con inquietud. ¿No tendremos que salir nosotros ahora, no? Preguntó. A mí no me han dicho nada, replicó Cerasia, sin la menor intención de levantarse. Si tenemos que salir, ¿no será mejor hacerlo ahora? Inquirió Duarte sin perder de vista a Orología, buscando alguna señal. Nadie los está siguiendo, terció Alex, no creo que tengamos que hacer nada. Cuando el primero de ellos, Genor, se adelantó para alabar a Rogen, el resto respiró tranquilo. Los maestros van sin vosotros porque, si no, no cabríais, explicó Argant, reprimiendo una pequeña risa. También para evitar que los novatos os lo hagáis encima. Muy gracioso, replicó Ralovet con el orgullo herido, luego le lanzó un trozo de pata de pollo que Argant le habría devuelto si Cerasia no se lo hubiera impedido con una severa mirada de reproche. Por último, les tocó el turno a un cerrado grupo de escritores, todos con sus túnicas negras bien ceñidas hasta los tobillos. El más importante de ellos, Gallo, enumeró con palabras amables las virtudes del señor de Elimbar y lo sabio que era al proteger a las gentes dedicadas al estudio y al conocimiento. Mientras sucedía esto, Alex se preguntaba si todo este ceremonial iba a durar mucho más. A pesar de estar lleno y totalmente satisfecho, comenzaba a aburrirle todo aquello. Enseguida se distrajo con uno de los niños más cercanos, que jugaba tranquilamente con una cuchara apoyada en la frente. Miró a su alrededor y vio que la mayoría prestaba tan poca atención como él. Solo algunos de los magos más jóvenes parecían estar interesados. Ludor miraba fijamente a Rogen sin pestañear, totalmente estirado en su asiento. Canos, que estaba con varios amigos de su casa, también atendía sin perderse detalle. Y Laudia, sentada en la mesa más cercana al estrado, al otro lado de la U, observaba la ceremonia, luciendo la banda azul de Igor cruzada en su pecho. Rogen ya había terminado con las recepciones y estaba hablando tranquilamente con su mujer, dejando un tiempo de descanso en el que todos aprovecharon para charlar. Duró poco, hasta que el ujier demandó silencio. Gracias a todos por asistir, dijo Rogen en cuanto los últimos murmullos se aplacaron, puesto en pie. Me honra profundamente el reconocimiento recibido. La casa de Urzi es afortunada de poder contar con vosotros. Maestros, magos, servidores, soldados y escritores, podéis consideraros hermanos, pues compartís propósito y el mismo Padre. Yo, vuestro señor, que velo por vosotros, he decidido premiar vuestra valía con la celebración de una competición que pondrá a prueba las habilidades de los mejores aprendices de Elimbar. El ganador del torneo recibirá el reconocimiento de la casa de Urzi y un premio digno tan solo del mejor, aquel que se imponga sobre todos los demás. De nuevo, os agradezco vuestra presencia. Buena suerte. Un torneo. Exclamó Duarte emocionado cuando todos los asistentes estallaron en excitados murmullos. ¿Qué premio darán? Preguntó Ralovet con la mirada perdida, valorando si merecía la pena o no presentarse. No lo sé, respondió Alex, y se dirigió a Argant. Tal vez el veterano sepa decirnos qué pasó los otros años. Pero el joven servidor los miraba con expresión confusa. Es la primera vez que hace esto y, al ver que ninguno decía nada, insistió. De verdad. En 6 años nunca había hecho nada parecido. Se levantaba, nos daba las gracias y todos nos íbamos. Tal vez alguno con más años que tú lo sepa, dijo Cerasia, y se fue tras un hombre mayor con espesa barba que se acababa de levantar cerca de ellos. Volvió con las mismas noticias. Nada en 13 años, chicos. ¿Creéis que tenemos posibilidades? Preguntó Alex, viendo cómo Orología charlaba con Serian y Genor. No parece que vaya a ser fácil. Yo, desde luego, no tengo ninguna, dijo Duarte, ante el pesimista silencio de sus amigos.
La semana siguiente, Galobrian colgó en la puerta principal un edicto firmado por Rogen con todas las condiciones del torneo, la fecha y los requisitos para presentarse, pero ni una palabra de en qué consistiría. Y todos los participantes deberán recibir la aprobación de su maestro en base a pruebas eliminatorias para poder asistir, y leyó Alex en uno de los pergaminos. ¿Dice cuándo será? Ralovet trataba de abrirse camino a través de la multitud agolpada para poder leerlo. El primer día de enero, respondió una chica joven que estaba más cerca. La selección de participantes comenzará dentro de 3 semanas y continuó Alex. Eso quiere decir que tenemos poco tiempo para prepararnos. Decidieron aplazar los entrenamientos de combate que hacían por su cuenta y pedir a Orología algunos consejos extra para mejorar. Ella cedió después de insistir en que las prisas nunca eran buenas maestras de nada. Argand los acompañaba, ayudándolos en la medida de sus posibilidades y haciendo, la mayor parte de veces, de árbitro. Una tarde en concreto, Dubard acabó lanzando a Cerasia 20 pasos en el aire y tuvieron que llevarla al médico de la fortaleza. Se ha fracturado uno de los huesos del brazo, anunció gravemente, y podría haberse roto un vaso sanguíneo importante. Lo mejor será que busquéis a András y lo traigáis aquí. Cuando el guardián de Idor llegó al catre en el que habían acostado a una dolorida Cerasia, la chica comenzó a lamentarse en voz baja. ¡Ay, por Luch! ¿Tan mal estoy? Decía, mirando a Dubard, que no se separaba de ella en ningún momento, tan pálido como la cera. Tranquila, Cer, dijo Ralovet, tratando de calmarla. András solo ha venido porque el médico no quiere correr riesgos. Los de Idor son muy buenos curando heridas, siguió hablando para distraerla mientras el guardián examinaba su brazo. Al parecer tiene algo que ver con la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo o algo así. Es como si para ellos fuese más fácil curarte. Y ha venido el mismísimo guardián, así que no creo que te vayas a morir esta vez. Te vas a poner bien, añadió Dubard mecánicamente y frunciendo los labios. András había tomado el brazo y lo mantenía alzado, produciéndole un gran dolor. Sin embargo, de repente, la joven dejó de lamentarse y se comprobó el brazo, sorprendida. No me duele, y susurró mientras lo movía, incrédula. Ya no hay fractura ni hemorragia, anunció András. Pero ten más cuidado la próxima vez, aparte de mí hay muy pocos magos que puedan curar una herida tan difícil sin complicaciones. Cada vez es más difícil encontrar a alguien con aptitudes para esto. El guardián se marchó de la sala de curas despidiéndose escuetamente y dejando solos a los dos muchachos con Cerasia y el médico. Últimamente me llegan cada vez más heridos, dijo el médico cuando se reunieron con Alex y Argand, que estaban esperando fuera sin poder evitar mostrar preocupación. Todos preparándose para la competición, claro. Pero prefiero que vengáis aquí ahora que no después. Es más fácil tratar torceduras y moratones que amputaciones o cosas más graves. Por una vez me alegro de no ser mago, susurró Argand a Alex, justo antes de marcharse a realizar sus tareas en el cobertizo. Los entrenamientos con el capitán Egas siguieron su curso. Alex había descubierto que estaba muy cómodo con una espada y que no le costaba demasiado esfuerzo superar a sus rivales. Además, disfrutaba aprendiendo nuevos movimientos y fintas. Volvió a luchar con Pictor, pero bajo la atenta mirada de Egas, que no los perdió de vista en ningún momento. Logró desarmarlo tras un intenso y breve enfrentamiento, y Pictor se alejó de él asesinándolo con la mirada y con el orgullo profundamente herido. El martes de la semana previa a las pruebas les dejaron montar a caballo por primera vez. Como no había más que 20, tuvieron que hacer varios turnos. Muchos ya sabían montar, por lo que se dedicaron a dar vueltas por el lago a trote ligero, para no cansar a los animales, pero Alex no había montado más que en burros o asnos, nunca en caballos. Por fortuna, le tocó uno pardo brillante, con grandes cascos y mirada nerviosa, que se dejó montar dócilmente y obedeció todas las órdenes sin hacerse de rogar. Después de aprender lo básico, se atrevió a ponerlo al galope durante unos emocionantes segundos. Nunca antes se había desplazado a tanta velocidad y desde lo alto del animal todo parecía empequeñecerse, incluso el carácter de Egas, que le gritaba que fuese con más cuidado con la misma amabilidad de siempre. A pesar de su entusiasmo, no logró igualar la agilidad que demostró Laudía 4 turnos después, precisamente con el mismo caballo que le había tocado a él. El domingo anterior a las pruebas de selección, Alex, aprovechando que no tenía obligaciones, pasó la tarde ayudando a Argand con las tareas del cobertizo. Las pruebas comenzarían el próximo miércoles por la tarde y se repetirían cada semana hasta 15 días antes del concurso.
Nadie sabía en qué consistirían, y sus amigos se pasaron la tarde imaginando y elucubrando cualquier posibilidad, por fantasiosa que fuese. El frío de noviembre ya empezaba a ser intenso y Alex había bajado con la capa puesta, pero encontró a Argand con las mangas recogidas moviendo montones de paja con la horca. «Quítate eso», le dijo cuando el joven agarró otra horca para ayudarlo. «Enseguida entrarás en calor. Aquí los únicos que están cómodos son los animales, a nuestra costa, claro». «El ser mago me ha vuelto más blando», bromeó Alex mientras colgaba el abrigo de un clavo en una viga. Tras un rato de duro trabajo lograron mover casi toda la paja. Al quitarse el sudor de la frente, Alex aprovechó para hacer una pregunta que le rondaba la cabeza desde hacía tiempo. «Argand, ¿a ti no te importa que practiquemos magia contigo?» «Para nada», respondió distraídamente, «me encanta ver cómo jugáis. Me refiero a que nosotros somos magos y tú no». El mozo de cuadra se incorporó y miró largamente a su amigo, como pensando bien qué decirle. Después de unos momentos de silencio, se dirigió a la puerta. «En mi casa lo pasábamos muy mal», comentó, con la mirada perdida en el valle. «Yo era el menor de 7 hermanos y siempre tenía hambre. Una noche, varios bandidos entraron en el pueblo y atacaron a 3 chicas. Una de ellas era mi hermana. Los capturaron y los colgaron, pero mi hermana nunca se recuperó y murió ese mismo otoño». Alex escuchaba sin decir nada, como si viera a su amigo por primera vez. «Cuando venía hacia aquí, me perdí y pasé 3 noches en una zanja, hasta que un mercader me rescató. Sin embargo, decidió cobrarme el favor y me vi forzado a ser su siervo, casi su esclavo». Alex estaba sin habla. Jamás se había imaginado que su amigo lo hubiera pasado tan mal. Y mucho menos siendo él tan hablador y risueño. Aquel mercader iba de camino al mar, por las montañas, cuando un gigantesco oso salió de una gruta y se precipitó hacia nosotros. Yo me escondí bajo su carro y por eso me salvé, pero él fue devorado en el acto. Eché a correr y no paré hasta que me encontró una patrulla de Elimbar, no sé después de cuántos días, hambriento y totalmente agotado». Argand miró a su amigo directamente a los ojos, con expresión seria pero sin dureza. «Aquí tengo cama, comida, un trabajo útil y honrado y amigos magos para protegerme. Sí, me gustaría poder hacer lo que vosotros, pero no tengo motivos para quejarme. Estoy vivo y tengo el estómago lleno. Soy feliz». Alex sonrió ligeramente aliviado, aunque sin poder contener la impresión. Con un gesto de ánimo le apretó el hombro. «Mejor», dijo, «temía que te lo tomases a mal». «Tú tranquilo», repuso Argand sonriente y recogiendo la hoz. «Además, el valle ya está demasiado impregnado de magia, como si estuviera flotando constantemente en el aire, y tengo bastante con el buen ambiente que dejan los cerdos». Dicho lo cual, alzó la hoz y recogió el último puñado de paja. La noche del martes Alex no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, mirando el techo y escuchando los ronquidos de sus compañeros. Después de un largo día en el que había tenido que responder a 4 difíciles preguntas que le había hecho el profesor de matemáticas y que aprender a arrojar una lanza a pleno galope, lo que más le apetecía ahora era descansar. Pero, sencillamente, no lograba hacerlo. Se entretuvo con las curiosas formas que la luz de la luna daba a la superficie de piedra de la pared. Se imaginaba que las pequeñas rugosidades eran colinas, y deseó aprender a volar para poder ver las montañas de la misma manera. Frustrado y cansado de divagar, se levantó y, sin hacer ruido, se vistió y abandonó el dormitorio de magos en dirección al patio de armas. Bajó sin demasiado cuidado y sin cruzarse con nadie, ni siquiera con los soldados que hacían la ronda. No sabía exactamente qué hacer, solo necesitaba salir de la cama y, tal vez, beber algo. Se dirigió a la entrada del comedor principal, donde había una pila con varios caños de los que emanaba constantemente agua. Era la misma que usaban los cocineros en las comidas, agua pura procedente de un manantial subterráneo. Bebió un poco sin demasiadas ganas, más por justificar el paseo que por otra cosa, y se sentó en el borde de la pila. En el suelo bailaban ondas de luz rojiza, compitiendo vacilantes con la firme luz de la luna. Era el reflejo del alga luminosa de la torre de Ignem sobre la superficie del patio, empapado por la lluvia. Tan abstraído estaba con aquella escena que, al principio, no se percató de que varios pasos se dirigían hacia allí, perfectamente audibles por encima del ruido de los caños. No estaba infringiendo ninguna ley ni haciendo nada malo, por lo que no tenía motivos para esconderse. Sin embargo, un impulso automático le llevó a precipitarse tras la pila y permanecer allí agachado, sin hacer ruido alguno. Los pasos pronto llegaron a la fuente y Alex pudo oír 2 voces femeninas hablando entre sí.
Y recomiendo que no seas tan dura con ella, al fin y al cabo es su primer año, decía la primera. Tú también eras así cuando empezaste con el maestro Gilgas, ¿te acuerdas? Eso fue hace muchos años, las voces le resultaban familiares, pero no logró ubicarlas. Y eran otros tiempos. Antes éramos más selectivos, pero ahora cualquier mago es aceptado automáticamente. Alex se sintió estúpido allí agachado, escuchando a hurtadillas sin ninguna razón. ¿Dejas entrar a cualquiera en la hermandad? Por supuesto que no. Pero el nivel ha bajado en general. Tiene gracia que lo digas precisamente tú, teniendo aludo, replicó la primera voz. De repente lo vio claro. Eran Hannah y Araden, las guardianas de Kumakta y Swin, respectivamente. No solo estaba acurrucado patéticamente tras la fuente escuchando una conversación ajena en plena noche, sino que lo estaba haciendo con guardianas de Elimbar, nada menos. Por un momento le entraron ganas de echar a correr, pero se contuvo y trató de pasar desapercibido e ignorar la conversación. Es muy aplicado, dijo Hannah, cambiando completamente el tono, y muy reservado. Cuando hablas con él nunca sabes lo que está pensando. ¿Es cierto lo que dicen sobre él? Preguntó Araden con curiosidad. Cualquier cosa que le enseño la repite a la primera sin problema, sentenció Hannah. A veces pienso que ya sabe todo lo que le estoy contando. Alex escuchó como una de ellas bebía de la fuente. Sin darse cuenta, estaba esforzándose por escuchar mejor. ¿Crees que se llevará esta hurón? Continuó Araden. CHSSS. Saltó Hannah, bajando la voz. Pueden oírte. ¿Quién nos va a oír a estas horas, mujer? Repuso la otra. Y bien. A pesar de lo joven que es, creo que puede lograrlo, y respondió la guardiana de Kumakta. Las dos mujeres ya se estaban marchando por donde habían venido. Cuando Alex estuvo totalmente seguro de que estaba solo, salió de su escondite y se alejó en dirección contraria, con muchas preguntas en la cabeza. ¿Qué era esta hurón? ¿Y por qué Ludor tenía posibilidades de conseguirlo? Y encima aprendía con rapidez todo lo que le enseñaban. Lo que le faltaba. Se dio cuenta de que había estado andando sin rumbo fijo y que había llegado a un pasillo sin salida. El frío entraba por los ventanales del patio y le erizaba la piel. Se cerró la capa, con ganas de volver a meterse en la cama. Después de lo que había escuchado de ese presuntuoso, no estaba de humor para seguir deambulando por ahí. Pero ahora estaba bastante lejos de las escaleras y le tocaría andar un buen trecho. Tomó un pasillo que le llevaba hacia el patio de armas, desde donde le sería más fácil llegar a la escalinata principal y regresar a su dormitorio. Al salir, un viento frío le azotó la cara. A pesar de estar protegido por los altos muros de la fortaleza, se notaba que el verano había quedado atrás. Por encima de su cabeza brillaban las algas luminosas de las hermandades, danzando con mayor brío que la primera vez, azotadas por el fuerte viento proveniente de las montañas. Alex alzó la cabeza para contemplarlas un momento. Pero, justo entonces, creyó ver una figura deslizarse por el rabillo del ojo, a su izquierda. Volvió a mirar, pero ya no había nada, y el silbido del viento era lo único que lograba escuchar. No fue más que un instante, pero habría jurado que se trataba del mismo hombre encapuchado que había visto cerca del monolito de la batalla, aquel que se escondió al verlo. Dudó un instante, pero finalmente pudo más la curiosidad y decidió echar un vistazo. Se acercó sigilosamente tratando de no ser visto, pegado a la pared del torreón para confundirse con su monumental sombra. A pocos pasos de doblar la esquina se notó la espada en el cinto, la había cogido automáticamente al vestirse. Pensó en desenfundarla, pero al hacerlo podría meterse en un lío, así que cambió de opinión y se limitó a asirla fuertemente sin sacarla de la vaina. Pese a que la oscuridad reinante bajo la pasarela del torreón le dificultaba ver los alrededores, allí no parecía haber nadie. Se adelantó un poco más con cautela, especialmente atento a cualquier movimiento fuera de lo normal y con el corazón extrañamente agitado, hasta que llegó a la pared, donde un hueco oscuro se abría como una profunda garganta. Era una puerta de servicio que daba a un pasillo auxiliar. Y estaba completamente abierta. Palpó en la oscuridad sin atreverse a entrar, hasta que sintió una especie de resoplido gutural que le sobresaltó y le hizo retirar el brazo bruscamente, justo a tiempo de evitar que la brillante hoja de una espada se la rebanara de cuajo cuando hendió el aire. Un hombre protegido por un enorme casco surgió de entre las sombras y, con un vacilante grito, le acometió con cierta torpeza. Alex, al ver que se le echaba encima, desenvainó su espada y desvió violentamente el golpe, preparándose para la siguiente embestida, hasta que se percató de que quien le atacaba vestía con la librea de Urzi.
Aunque le costaba ver en la penumbra, notó la tensión en la cara de aquel hombre, casi dominado por un rabioso temor. Sin embargo, a pesar de haber estado a punto de mutilarlo, no le pareció peligroso. ¡Alto! Exclamó Alex con firmeza, pero sin alzar demasiado la voz. Mantenía la distancia y la espada en guardia, por lo que pudiera pasar. ¿Quién va? Exclamó el otro con voz temblorosa. Alex comprendió entonces que era pocos años mayor que él. Alex de Roy, mago de Elimbar, respondió el muchacho, guardándose el arma con cuidado. Acababa de darse cuenta de que había cruzado la espada con un soldado de Rogen. ¡Ah! Exclamó el guardia, perdona. No quería hacerte daño. Yo y lo siento. El soldado temblaba ligeramente mientras guardaba su espada, produciendo un suave tintineo. Con más calma, Alex pudo ver por qué el casco le había parecido tan grande. En realidad no era diferente al de los otros, pero su portador, a pesar de tener más edad que él, tan solo era un poco más alto y mucho más escuálido, por lo que no era capaz de rellenar del todo la armadura. Por favor, no se lo cuentes al capitán, suplicó, gimiendo. Si se enteran de que te he atacado, me hará azotar. Estaba visiblemente nervioso y miraba a Alex con ojos suplicantes. No te preocupes, no diré nada, dijo este, tratando de calmarlo con un gesto amable. ¿Estás de guardia? Sí, señor, respondió, y señalando hacia la puerta, añadió. Estaba haciendo mi ronda cuando creí ver moverse una sombra en la oscuridad y la seguí hasta aquí. Al ver la puerta abierta, me acerqué y, viéndolo a usted, me asusté y pensé que iba a atacarme. Por eso le ataqué yo antes, porque el capitán dice que la mejor defensa es un buen ataque y lo siento de verdad, señor, repitió. Yo también seguía a una sombra, explicó Alex, pero es extraño que ninguno nos hayamos topado con ella. Debieron ser los reflejos de los artificios mágicos de las torres, dijo el soldado, señalando hacia arriba con respeto. Sí, seguramente, murmuró Alex, aunque no estaba del todo convencido. El joven soldado seguía nervioso, así que trató de desviar su atención. ¿Cómo te llamas? Sirio de Irrica, respondió cuadrándose. Luego, como sintiendo la necesidad de explicarse, continuó. Como la estrella, señor. Encantado, Sirio, dijo Alex, ofreciéndole la mano y sonriendo ampliamente. El pobre soldado pareció tranquilizarse un tanto. ¿Cree que debo informar de la sombra? Preguntó dubitativo. No. Bueno, no hay nada de qué informar, al parecer, repuso Alex, todavía contrariado. Lo mejor será que volvamos a lo nuestro. Tú a la ronda y yo a la cama. Sí, tiene razón. Encantado de conocerlo, señor, se despidió Sirio, algo más contento y recolocándose el pesado casco. Por favor, no me llame señor, le pidió, incómodo. Descuide, señor. Alexi, respirando profundamente, se marchó de allí, cerrando tras de sí la puerta. Alex se quedó mirando cómo Sirio desaparecía en la oscuridad, pero con la extraña sensación de que se le escapaba algo importante. Esa noche, cuando al fin logró dormirse, soñó con un gran mar de sangre que anegaba el castillo y el valle, coronado por un incendio voraz que parecía buscarlo con espantoso afán.